Cuando Axl Rose regresó a su antiguo estudio de grabación en Hollywood, esperaba encontrar recuerdos de sus inicios en el rock, de aquellas noches interminables, componiendo canciones que cambiarían su vida. Lo que no esperaba era hallar a Bill, el mismo conserje que solía abrir las puertas del estudio a las 3 de la madrugada para que pudiera ensayar cuando no tenía dinero, aún limpiando los pasillos a sus 80 años. El descubrimiento dejó perplejo al legendario frontman de Guns N' Roses. Mientras la mayoría de las personas en la posición de Axl habrían ofrecido un apretón de manos, tal vez un autógrafo y seguido con su día, la reacción de Axl al ver a su anciano mentor todavía trabajando desencadenó una cadena de eventos que nadie podría haber anticipado. Lo que comenzó como una simple visita nostálgica transformaría no solo la vida de Bill y de su esposa Sharon, sino también la de Axl y, en última instancia, la de toda una comunidad. La pregunta no era si Axl ayudaría a su antiguo mentor, sino hasta dónde estaría dispuesto a llegar para saldar una deuda de gratitud forjada durante décadas. Nadie, ni siquiera el propio Bill, podría haber predicho lo que Axl Rose haría a continuación. El Porsche negro de Axl Rose se estacionó frente al viejo edificio de ladrillos rojos en Sunset Boulevard. El sol de la tarde se filtraba entre las palmeras, mientras él permanecía en el auto por un momento, con las manos aún en el volante. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó su asistente desde el asiento del pasajero. Axl asintió. A veces hay que volver a donde todo empezó para entender quién eres realmente. Salió del coche, notando cómo le dolían las rodillas a sus 62 años. Ya no era el salvaje vocalista que saltaba por el escenario durante horas, pero seguía moviéndose con esa actitud desafiante que lo había definido. Se ajustó la bandana roja y las gafas de sol, llevándolas un poco más bajas sobre la nariz. Quizá no lo reconocerían de inmediato. Tal vez primero podría dejarse envolver por los recuerdos. La entrada principal había sido modernizada desde sus días allí, con puertas de vidrio automáticas y un letrero LED brillante, pero la estructura del edificio permanecía intacta. Axl empujó la puerta y entró. El recibidor olía a café recién hecho y a barniz de madera. Una recepcionista joven, con audífonos puestos, levantó la vista de su computadora y lo saludó con un gesto cortés, sin reconocerlo. ¿Puedo ayudarlo? Axl sonrió levemente. Solo quiero echar un vistazo. Solía grabar aquí hace años. La chica asintió con indiferencia. Las salas están en el segundo piso. Adelante. Axl subió las escaleras despacio, dejando que cada escalón le devolviera fragmentos de su pasado. Pasó sus dedos por la barandilla de metal, la misma que había tocado cientos de veces en los años 80, cuando subía corriendo con su guitarra al hombro. El pasillo del segundo piso estaba silencioso. Las puertas tenían números nuevos, pero la disposición era la misma. Se detuvo frente a la sala número 7. Esa había sido su sala. Allí habían nacido canciones como Sweet Child O' Mine y Paradise City, entre gritos, alcohol y una energía salvaje que parecía inagotable. Giró la manilla y entró. La sala estaba vacía, con paneles acústicos en las paredes, un par de amplificadores apilados en una esquina y cables enrollados sobre el suelo. Cerró los ojos y por un instante escuchó los acordes desgarrados de Slash, los golpes furiosos de la batería de Steven, su propia voz destrozándose en cada nota. El olor lo golpeó también. Esa mezcla de madera, sudor y electricidad que define a todos los estudios de grabación del mundo. Algunas cosas nunca cambian, murmuró para sí mismo. La sala no estaba completamente vacía. Al fondo, cerca de una ventana, había una guitarra acústica apoyada contra la pared y una botella de whisky vacía en el alféizar. Axl sonrió. Alguien más también estaba reviviendo viejos hábitos. Caminó alrededor de la sala, tocando las paredes como si fueran sagradas. Este era el lugar donde había peleado con su banda por la dirección de un álbum. Este era el lugar donde había llorado de frustración cuando una canción no salía como quería. Este era el lugar donde se había prometido a sí mismo que nunca se rendiría, sin importar cuántas veces el mundo intentara callarlo. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no notó al anciano que limpiaba el pasillo con un trapeador. Había algo en la forma en que se movía, cuidadoso, metódico, orgulloso de su trabajo,
que le resultaba familiar. Axel lo observó durante un instante. El anciano vestía un uniforme gris con el logo del estudio bordado sobre el bolsillo. Su espalda estaba ligeramente encorvada y su cabello, completamente blanco, brillaba bajo las luces fluorescentes. Se movía con lentitud pero con determinación, asegurándose de que ningún rincón quedara sin limpiar. «Disculpe», dijo Axel al acercarse. El anciano alzó la vista, entrecerrando los ojos. «¿Es por alguna reservación de sala, señor?», preguntó con voz pausada. «No, solo estoy de visita. Solía grabar aquí hace mucho tiempo», respondió Axel. El conserje asintió. «Muchos músicos vienen a visitar. Debiste haber estado aquí en los buenos tiempos». «Clase del 87», comentó Axel. «87», repitió el anciano, silbando. «Esos fueron años salvajes. Yo ya trabajaba aquí entonces». Axel lo miró fijamente, apartando las arrugas y el cabello blanco. «¿Bill? ¿Es usted?». El conserje inclinó la cabeza, estudiando el rostro de Axel. «¿Te conozco, hijo? Soy Axel. Axel Rose». Los ojos de Bill se abrieron de par en par, apoyó su trapeador contra la pared y dio un paso hacia él. «¿El pelirrojo salvaje? ¿Eres realmente tú?». Axel sonrió. «Ya no tan pelirrojo, pero sí, soy yo». Bill soltó una risa entrecortada. «Axel Rose, aquí en persona». Dudó un instante y luego extendió su mano. «Perdón por no haberlo reconocido de inmediato. Los ojos ya no son lo que solían ser». En lugar de estrecharle la mano, Axel lo abrazó. Bill se sintió frágil en sus brazos, como un pájaro. Al separarse, Axel notó que los ojos del conserje se llenaron de lágrimas. «No puedo creer que siga trabajando aquí, Bill. Han pasado más de 30 años». Bill asintió. 37 el próximo mes. 37 años limpiando estos pasillos. ¿Y cuántos años tiene ahora, si no le importa que pregunte? «Acabo de cumplir 80 la semana pasada», respondió Bill con un atisbo de orgullo. «80 años», repitió Axel, sin poder ocultar su asombro. «¿Y sigue trabajando a tiempo completo?». «No tengo otro lugar a donde ir», respondió Bill con un leve encogimiento de hombros. «Y este lugar aún necesita que alguien lo cuide». Axel miró al hombre que había trabajado silenciosamente durante todos esos años. Recordó cómo Bill solía abrir el estudio a las 3 de la madrugada para que él pudiera ensayar cuando no tenía dinero para pagar las horas oficiales. Cómo se quedaba hasta tarde sin quejarse cuando Axel quería solo 5 minutos más para terminar una canción. Cómo ofrecía palabras de aliento en días en los que nada parecía salir bien. «¿Recuerda cómo me dejaba entrar a deshoras para ensayar?», preguntó Axel. El rostro de Bill se iluminó. «Claro que sí. Siempre eras el primero en llegar y el último en irte. Nunca había visto a nadie trabajar tan duro. Casi tenía que echarte de aquí para poder irme a casa a cenar. Mi esposa Sharon se enojaba muchísimo si volvía tarde». Axel sonrió al recordar. «Pero valió la pena. ¿No es así?», señaló Bill, mirando a Axel con orgullo. «Mírate ahora. Llenaste estadios en todo el mundo». A lo lejos se escuchaba el sonido de una guitarra eléctrica desde otra sala. Alguien más estaba persiguiendo sus sueños en ese mismo edificio. «Debo terminar aquí», dijo Bill mientras tomaba su trapeador. «Tengo que limpiar los baños antes de que termine mi turno». «¿A qué hora terminas?», preguntó Axel. «Sobre las 6. ¿Cree que podríamos ponernos al día cuando termines? Tal vez cenar algo». Bill se mostró sorprendido por la invitación. «¿Desea cenar conmigo?». «Axel no tiene gente importante que ver». «Bill», respondió Axel con firmeza, «ahora mismo usted es la persona más importante que quiero ver». Los ojos del conserje se arrugaron en una sonrisa. «Bueno, en ese caso acepto, pero nada elegante. Estos huesos viejos ya no se acomodan bien en sillas lujosas». «Ya sé el lugar perfecto», dijo Axel. «Nos vemos en la entrada principal a las 6». Mientras Axel bajaba las escaleras, su mente bullía de recuerdos. Bill siempre había parecido mayor a sus ojos de veinteañero, pero ahora el hombre tenía 80 años y seguía empujando un trapeador por los pasillos. Algo en eso no le cuadraba. Al llegar a su coche, Axel Rose, el hombre conocido por su temperamento explosivo y su perfeccionismo obsesivo en el escenario, había tomado una decisión. Aún no sabía exactamente qué haría,
pero tenía una certeza. La vida de Bill estaba a punto de cambiar. En la entrada principal, exactamente a las 6, Axel esperaba apoyado contra su coche. Había pasado la última hora haciendo llamadas, cancelando una sesión de fotos para una revista y reprogramando una reunión con su abogado. Algunas cosas eran más importantes que los negocios. A las 6:15, las puertas se abrieron y Bill salió arrastrando los pies. Se había cambiado de su uniforme de trabajo a una camisa abotonada de cuadros y pantalones color caqui que le quedaban algo holgados en su delgada figura. «Perdón por hacerte esperar», dijo Bill. El encargado quiso charlar al verme salir tan arreglado. «No hay problema», respondió Axel. «Mi coche está aquí». Los ojos de Bill se abrieron de par en par al ver el Porsche. «Lo más elegante en lo que he viajado fue el Buick de mi cuñado en el funeral de mi suegra», comentó. Axel abrió la puerta del pasajero y mientras conducían por Hollywood, Bill señalaba los cambios en la ciudad. Nuevos edificios donde antes había bares de mala muerte, antiguas tiendas de discos que habían cerrado y el cine donde solía llevar a Sharon a sus citas, ahora convertido en un gimnasio de lujo. «Estaba pensando que podríamos comer en Barney's Beanery», dijo Axel. «¿Sigue abierto?», se iluminó el rostro de Bill. «Claro, ha estado allí desde los años 20. ¿Recuerdas ese lugar? Los mejores chili dogs de la ciudad», comentó Axel con una sonrisa. «Solíamos ir después de ensayar toda la noche. Si llegaste hasta acá y te está gustando esta historia, deja un comentario contándome qué te parece». Barney's Beanery se veía exactamente como lo recordaba. Paredes llenas de placas de matrícula, mesas de madera desgastada y el olor a cerveza y hamburguesas flotando en el aire. Axel y Bill se sentaron en una mesa al fondo. Una camarera de mediana edad se acercó, deteniéndose en seco al reconocer a Axel. «Dios mío, ¿es usted?», tartamudeó. Axel asintió cortésmente. «Sí, señora. ¿Podría traernos 2 menús?». La camarera se apresuró a retirarse, murmurando a sus compañeros, y pronto todo el restaurante comenzó a lanzar miradas discretas hacia su mesa. «Disculpe por ello», comentó Axel al señor Bill. «A veces sucede». Bill se rió. «Debe ser extraño ser reconocido a donde quiera que vas». «Te acostumbras», respondió Axel. «Pero basta de mí. Quiero saber de usted, Bill. Todos estos años en el estudio, eso es dedicación». El anciano se encogió de hombros. «Es solo un trabajo. Alguien tiene que mantener el lugar en orden. Pero ¿por qué sigue trabajando a los 80? La mayoría se jubila mucho antes». Bill bajó la mirada, y su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Bueno, la jubilación es para quienes se lo pueden permitir, supongo». Antes de que Axel pudiera hacer más preguntas, la camarera regresó con los menús y un póster de Appetite for Destruction para que Axel firmara. Tras ordenar hamburguesas y chili dogs, Axel retomó la conversación. «Cuénteme sobre su familia, Bill». Los ojos del anciano se iluminaron. «Bueno, mi esposa Sharon, estaremos casados 56 años el próximo mes. Tengo 2 hijos, Marcus y Linda, que viven en otras ciudades ahora. 3 nietos y un bisnieto que aún no he podido conocer». «Eso es maravilloso», comentó Axel. «Recuerdo a Sharon trayéndole el almuerzo a veces. Incluso ahora, una vez a la semana, los jueves, me prepara sándwiches de pavo con mostaza», rió Bill. Bromea diciendo que me trata como si aún tuviera 40 años. Mientras compartían la comida, Axel hizo más preguntas. Se enteró de que Bill había comenzado a trabajar en el estudio en 1979, apenas unos años antes de que Guns N' Roses se formara. Antes de eso, había servido en Vietnam y luego trabajado en una planta ensambladora que cerró en los 70. «Nunca pensé que terminaría siendo conserje en un estudio», admitió Bill, «pero resultó ser el mejor trabajo que he tenido». «¿Por qué es así?», preguntó Axel. «Porque puedo ver a la gente perseguir sus sueños», dijo Bill mientras mordía su hamburguesa. «Mira, fuiste de ser un chico flaco con hambre de triunfar a una leyenda del rock». «No siempre fui una leyenda», recordó Axel. «Hubo noches en que quise rendirme». «Recuerdo una de esas noches», dijo Bill. «Te encontré sentado solo en la sala 7 después de que todos se habían ido». Axel dejó su cerveza. «¿Lo recuerda?». «Claro que sí. Estabas tocando la misma melodía una y otra vez en la guitarra. Ni siquiera habías encendido las luces. Solo se oía el sonido de las cuerdas en la oscuridad.
El recuerdo inundó a Axel. La frustración, la rabia, la determinación. ¿Sabe lo que me dijo ese día?, preguntó. Bill pensó por un momento. No puedo recordarlo exactamente. Dijo, los grandes no nacen grandes. Se hacen grandes cuando todos los demás se rinden. Y luego me entregó las llaves del estudio y dijo, puedes quedarte todo lo que necesites. Solo cierra cuando termines. Los ojos de Bill se arrugaron en una sonrisa. Mira, di consejos a Axl Rose. Eso significó más de lo que imagina, dijo Axl seriamente. Me hizo sentir que valía algo, incluso cuando dudaba de mí mismo. Siempre valiste algo, respondió Bill. Y eso es cierto para cualquier chico que cruza esas puertas, ya sea que se haga famoso o no. Al terminar la comida, Axl insistió en pagar. Déjeme llevarlo a casa, dijo al salir del restaurante. Varias personas se acercaron pidiendo autógrafos, pero Axl se mostró cortés y paciente. Una vez que se despidió de sus admiradores, ayudó a Bill a subir al coche. Durante el trayecto, ambos recorrieron las calles de Los Ángeles, observando los cambios en la ciudad. Los nuevos rascacielos, las antiguas calles que ahora estaban llenas de turistas. Bill recordaba una época en la que la vida era mucho más simple. Axl, con voz tranquila, le confesó, he estado pensando en todo lo que usted sacrificó durante estos años. Me duele saber que a pesar de todo lo que ha dado, sigue trabajando día tras día. ¿Alguna vez ha pensado en descansar, en dejar que otros lo cuiden? Bill, mirando por la ventana, respondió con humildad. Cada día me levanto porque este trabajo me da un propósito. Pero a veces me pregunto si ya es hora de cambiar la rutina, de disfrutar un poco de lo que he construido. La conversación se tornó profunda y emotiva. Recordaron viejos tiempos, anécdotas de bandas que pasaron por el estudio, primeros éxitos y esos momentos de lucha que habían marcado la vida de Axl. Al llegar a la modesta casa de Bill, situada en un barrio tranquilo de North Hollywood, Axl lo ayudó a bajar. La casa era pequeña pero cuidada, con un jardín frontal lleno de flores que claramente alguien atendía con amor. Entra, dijo Bill. Sharon estará encantada de conocerte. Axl entró y se encontró con un ambiente cálido. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro, recuerdos de una vida larga y llena de amor. Había fotos de bodas, de niños pequeños, de graduaciones. Sharon apareció desde la cocina, apoyándose en un bastón. Era una mujer pequeña, de cabello gris recogido en un moño y ojos brillantes llenos de calidez. Al ver a Axl, su rostro se iluminó. Así que tú eres el famoso Axl Rose, dijo con una sonrisa. Bill me ha hablado mucho de ti a lo largo de los años. Axl se acercó y le dio un abrazo suave. Es un honor conocerla, señora Rose. Sharon lo miró con ternura. Llámame Sharon, por favor. Y gracias por traer a mi esposo a casa sano y salvo. Ese mismo día, después de despedirse con un abrazo sincero, Axl se sintió inspirado. Decidió que era momento de hacer algo que honrara la larga carrera de Bill. Al día siguiente, Axl organizó reuniones con viejos amigos de la industria. Llamó a Slash, a Duff, a productores con los que había trabajado a lo largo de los años. Les contó la historia de Bill, de cómo ese hombre había sido una pieza fundamental en sus inicios, dándoles espacio para crear cuando no tenían recursos. Todos respondieron con entusiasmo. En una semana, Axl había organizado un evento sorpresa en el estudio. Invitó a exalumnos del lugar, músicos que habían grabado allí, técnicos y miembros de la comunidad musical que, como él, sabían del impacto de Bill en sus vidas. El día del evento, Bill llegó al estudio sin saber qué esperarlo. Axl lo recibió en la entrada y lo llevó al salón principal, que ahora estaba decorado con luces y globos. Allí, decenas de personas lo esperaban con aplausos. En las paredes había fotografías de Bill a lo largo de los años, limpiando, sonriendo, ayudando a cargar equipos. Había videos de músicos famosos que grabaron mensajes de agradecimiento. Todos habían sido ayudados por Bill en algún momento. Axl tomó el micrófono y habló con emoción. Bill, dijiste que tu trabajo era solo limpiar, pero lo que realmente hiciste fue cuidar de este lugar como si fuera tu hogar. Y al hacerlo cuidaste de nosotros. Nos diste espacio para crear, para fallar, para volver a intentarlo.
Hoy queremos agradecerte. Luego, Axel hizo un anuncio que dejó a todos sin aliento. Un grupo de músicos, productores y amigos habían creado un fondo para Bill y Sharon. Era suficiente para que Bill pudiera jubilarse con dignidad, para que Sharon recibiera la atención médica que necesitaba y para que ambos pudieran disfrutar de sus años dorados sin preocupaciones económicas. Bill, con lágrimas cayendo por sus mejillas, abrazó a Axel. «No sé qué decir», murmuró. «No tienes que decir nada», respondió Axel. «Solo quiero que sepas que tu bondad no pasó desapercibida, nunca». Sharon, que estaba entre el público, lloraba de emoción. Sus hijos, que habían viajado desde otras ciudades para estar presentes, la abrazaban con fuerza. Esa noche, después del evento, Axel y Bill se sentaron en el estudio vacío, en la sala número 7. Bill habló en voz baja. «Nunca imaginé que algo así pudiera pasar. Siempre pensé que mi vida sería simple, sin grandes momentos». Axel lo miró. «Bill, su vida ha sido extraordinaria. No necesita fama ni fortuna para dejar una huella. Usted me ayudó cuando nadie más lo hizo. Y no solo a mí, a cientos de personas que pasaron por aquí. Eso es grandeza real». Bill sonrió. «Gracias, Axel, por recordarme que lo que hice importó». Semanas después, Bill se jubiló oficialmente. En su último día de trabajo, Axel lo acompañó. Juntos recorrieron los pasillos del estudio, recordando historias, riendo y también llorando un poco. Al salir, Bill se despidió del edificio con una reverencia. «Gracias por todo, viejo amigo», dijo en voz baja. Axel lo abrazó y le dijo: «Esto no es un adiós, Bill, es un hasta pronto». Bill asintió. «Hasta pronto, hijo, y gracias por devolverme la fe en que las buenas acciones siempre encuentran recompensa». Axel subió a su coche y se quedó mirando el edificio por última vez ese día. Comprendió que la grandeza no se mide solo en discos vendidos o estadios llenos, sino en la capacidad de transformar vidas, de devolver lo que alguna vez se recibió. Bill le había dado esperanza cuando más la necesitaba. Ahora, Axel le había dado paz. Y eso, pensó mientras arrancaba el motor, era lo más valioso que podía ofrecer. Si llegaste hasta acá, suscríbete al canal para seguir viendo historias que te inspiran de verdad. El último deseo de una niña con el corazón roto era escuchar en vivo Sweet Child O' Mine. Nadie pensó que él llegaría, pero lo que hizo ese día cambió todo para siempre. La habitación número 12 del Hospital de Cardiología Pediátrica permanecía sumida en un silencio apenas interrumpido por el suave murmullo de las máquinas que monitoreaban cada latido irregular del corazón de Emma. A sus 9 años, la pequeña había pasado más tiempo entre paredes blancas y olor a desinfectante que en los parques donde debería haber estado corriendo. Su cabello castaño, que alguna vez había sido largo y brillante, ahora caía en mechones finos sobre la almohada. Sus ojos verdes, sin embargo, conservaban un destello que ninguna enfermedad había logrado apagar. Robert, su padre, permanecía sentado en la silla junto a la ventana, observando cómo la luz del atardecer teñía de naranja las cortinas celestes. Había sido ingeniero de sonido en sus mejores años, trabajando en conciertos y festivales, rodeado de música y energía. Ahora todo ese mundo parecía pertenecer a otra vida, a otra versión de sí mismo que existió antes de las palabras cardiopatía congénita se convirtieran en parte de su vocabulario diario. Emma nació con una malformación en el corazón que los médicos describieron con términos complicados que Robert memorizó sin comprender del todo. Lo único que sabía con certeza era que su hija había luchado desde el primer día, sobreviviendo a 3 cirugías antes de cumplir 6 años. Y ahora, después de incontables tratamientos, transfusiones y noches en las que el monitor cardíaco disparaba alarmas que helaban la sangre, los doctores le habían dicho la verdad que ningún padre quiere escuchar. «Hemos hecho todo lo posible». La lista de espera para un trasplante era larga, demasiado larga, y el tiempo de Emma se estaba agotando. Sin embargo, Emma nunca hablaba de su muerte. No mencionaba el miedo ni la tristeza. En cambio, hablaba de música. Específicamente, hablaba de Guns N' Roses. Hablaba de Axl Rose como otros niños hablaban de superhéroes o personajes de dibujos animados. Había descubierto la banda por accidente, un día en que Robert puso un disco viejo en el reproductor del auto. Desde ese momento,
Sweet Child O' Mine se convirtió en su canción. La escuchaba en bucle, memorizó cada palabra en inglés, aunque no entendía completamente su significado, y movía los dedos en el aire imitando el famoso riff de guitarra de Slash. Cuando sea grande, voy a cantar como Axl, decía con convicción, como si el futuro fuera algo garantizado. Robert nunca tuvo el valor de decirle que tal vez no habría un cuando sea grande. Una tarde de abril, mientras el hospital se sumía en esa quietud característica del cambio de turno, Emma miró a su padre con esos ojos que parecían demasiado sabios para su edad. «Papá», dijo con voz suave pero firme, «si pudiera pedirle algo al universo, ¿sabes qué sería?» Robert dejó el libro que estaba fingiendo leer y se acercó a la cama. «Quisiera ver a Axl Rose cantar en vivo, solo una vez. Quisiera estar ahí. Quisiera que él supiera que su música me hizo fuerte». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Emma, pero no cayeron. Nunca caían. Era como si hubiera decidido hace tiempo que no iba a desperdiciar energía en llorar. Robert sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Quería prometerle el mundo, pero ¿cómo prometerle algo imposible? Axl Rose era una leyenda, una figura inalcanzable, alguien que vivía en una realidad completamente distinta a la de ellos. No había giras programadas, no había conciertos cerca, y aunque los hubiera, Emma no podía salir del hospital. Su corazón apenas podía mantenerla con vida en reposo, mucho menos soportar la emoción y el esfuerzo de un concierto. «Haré lo que pueda, mi amor», fue todo lo que pudo decir. Esa noche, después de que Emma se durmiera con los auriculares puestos escuchando su canción favorita por enésima vez, Robert se quedó mirando el techo de la habitación del hospital. La desesperación que había estado conteniendo durante meses finalmente lo alcanzó. Sacó su teléfono y comenzó a escribir. No sabía a quién escribirle exactamente, pero sabía que tenía que hacer algo. Escribió sobre Emma. Escribió sobre su amor por la música, sobre cómo Sweet Child O' Mine había sido su himno de batalla durante cada procedimiento doloroso, cada noche difícil, cada pequeña victoria. Escribió sobre la valentía de una niña que nunca se había rendido, incluso cuando su propio corazón parecía empeñado en traicionarla. Escribió sobre el sueño imposible de su hija y sobre cómo él daría cualquier cosa por hacerlo realidad. Cuando terminó, miró las palabras en la pantalla. Sonaban desesperadas, quizás patéticas, pero eran verdaderas. Cada palabra era un pedazo de su alma destrozada, rogando por un milagro. Publicó el mensaje en redes sociales, etiquetó cuentas relacionadas con Guns N' Roses, con Axl Rose, con cualquier cosa que pudiera tener aunque fuera una mínima conexión. No esperaba respuesta, solo necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para sentir que no se había rendido. Los días pasaron sin cambios. La publicación de Robert obtuvo algunos me gusta de amigos y familiares, palabras de aliento que, aunque bien intencionadas, no cambiaban nada. Emma seguía en esa cama, su corazón seguía fallando, y el mundo seguía girando indiferente a su dolor. Pero entonces algo comenzó a suceder. Un usuario con varios miles de seguidores compartió la historia de Emma. Alguien más la retomó, y luego otra persona, y otra. Como una ola que comienza pequeña pero crece con cada impulso, la historia de Emma comenzó a expandirse por internet. Fans de Guns N' Roses de todo el mundo empezaron a compartir la publicación, agregando sus propias historias sobre cómo la música de la banda los había ayudado en momentos difíciles. Algunos etiquetaban directamente a miembros de la banda. Otros escribían mensajes directos, aunque sabían que probablemente nunca serían leídos. Si te está gustando esta historia y querés saber qué pasó después, déjame un comentario contándome cuál es tu canción que te da fuerza en los momentos difíciles. Robert no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que una enfermera llamada Patricia entró en la habitación una mañana con una expresión extraña en el rostro. «Señor Martínez», dijo casi sin aliento, «creo que debería ver esto». Le mostró su teléfono. La publicación de Robert había sido compartida más de 50,000 veces. Celebridades menores, músicos locales, incluso algunos periodistas estaban hablando de Emma. El hashtag Emma's Last Wish estaba comenzando a hacerse viral. El corazón de Robert se aceleró, pero trató de no ilusionarse demasiado.
La viralidad era una cosa, pero eso no significaba que Axl Rose fuera a verlo. El hombre era notoriamente privado, impredecible. No era de los que hacían apariciones públicas, a menos que fuera estrictamente bajo sus términos. Sin embargo, en algún lugar de Los Ángeles, en una mansión con vistas a las colinas, el teléfono de Axl Rose no dejaba de vibrar. Su manager, Beta, una mujer argentina que había estado con él durante décadas, entró a su estudio con determinación. Axl estaba trabajando en unas pistas, perdido en su mundo musical, pero Beta no era de las que se andaban con rodeos. «Necesitas ver esto ahora», dijo sin preámbulo, colocando una tablet frente a él. Axl, ligeramente molesto por la interrupción, iba a protestar, pero algo en la expresión de Beta lo detuvo. Tomó la tablet y comenzó a leer. Leyó sobre Emma, sobre su corazón roto, sobre Sweet Child O' Mine, sobre cómo ella cantaba la canción incluso cuando le costaba respirar. Leyó sobre un padre desesperado y una niña valiente que solo quería sentir la música una vez más antes de que su tiempo se acabara. Axl Rose, el hombre conocido por su temperamento volátil, por sus exigencias imposibles, por su perfeccionismo implacable, se quedó en silencio. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, leyendo comentario tras comentario de fans que suplicaban que hiciera algo. Cuando terminó de leer, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «¿Dónde está?», preguntó finalmente. «En el Hospital General St. Mary, a unas 2 horas de aquí», respondió Beta, que ya había investigado todos los detalles. Axl asintió lentamente. «Cancela lo que tenga mañana». Beta sonrió. Conocía esa mirada. «Ya lo hice». Al día siguiente, Robert estaba leyéndole a Emma uno de sus libros favoritos cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no conocía, pero algo le dijo que esta vez debía hacerlo. «Hola», contestó con cautela. «Señor Martínez, habla Beta Leveis. Trabajo con Axl Rose. Necesito que me confirme la dirección exacta del hospital». Robert casi deja caer el teléfono. Su mente se negaba a procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Perdón?», fue todo lo que pudo articular. «Axl viene en camino. Llegará en aproximadamente 1 hora. Necesitamos coordinar con el hospital para asegurarnos de que todo esté listo. ¿Puede ayudarme con eso?». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Robert antes de que pudiera detenerlas. «¿Es en serio? ¿De verdad va a venir?». «Muy en serio, señor Martínez, y quiere que sea una sorpresa para Emma, si es posible». La siguiente hora fue un caos contenido. La directora del hospital fue informada. Las enfermeras corrieron para asegurarse de que la habitación de Emma estuviera presentable. Un equipo pequeño de seguridad llegó discretamente para coordinar el acceso. Robert, temblando de emoción y nervios, tuvo que inventar excusas para mantener a Emma distraída, lo cual no fue fácil considerando que su hija era increíblemente perceptiva. «¿Por qué todos están actuando raro?», preguntó Emma con sospecha, notando el ir y venir inusual fuera de su habitación. «Creo que hay una inspección o algo así», mintió Robert torpemente. «Ya sabes cómo son estas cosas en los hospitales». Emma no parecía convencida, pero estaba demasiado cansada para insistir. Su corazón había estado particularmente irregular ese día, y los médicos habían aumentado su medicación para mantenerla estable. Cerró los ojos, descansando, con los auriculares colgando de su cuello. Y entonces sucedió. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Robert se dio la vuelta y su respiración se detuvo. Ahí estaba Axl Rose, vestido con jeans negros, una camiseta sencilla y una chaqueta de cuero. Sin el maquillaje de escenario, sin la producción, sin las luces. Era simplemente un hombre de 50 y tantos años, con ojos sorprendentemente amables. Llevaba una guitarra acústica en la mano. Detrás de él, Slash entraba silenciosamente. Su característico sombrero de copa en la cabeza y esa sonrisa tranquila que había cautivado a millones. No habían venido solos, habían traído la magia con ellos. Emma, que había abierto los ojos al escuchar la puerta, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron enormes. Su boca formó una pequeña O de sorpresa. Por un momento, Robert temió que su corazón no pudiera soportar la emoción, pero entonces vio algo hermoso.
la cara de su hija iluminándose con una felicidad pura que no había visto en años. «Emma», dijo Axel con esa voz inconfundible, acercándose lentamente a la cama. «Escuché que eres una fan de una canción en particular». Emma no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero su sonrisa era tan amplia que parecía imposible. Asintió frenéticamente, llevándose las manos a la boca para contener un sollozo de alegría. Axel se sentó en la silla junto a la cama, colocando la guitarra en su regazo. Slash se ubicó cerca, sacando su propia guitarra con ese movimiento casual que solo años de práctica pueden dar. «Entonces», continuó Axel, «¿qué te parece si la tocamos juntos? Tú y yo, aquí, ahora, solo para ti». Emma logró encontrar su voz, aunque salió como un susurro ronco. «¿De verdad? De verdad, pequeña. Pero tengo una condición. Tienes que cantar conmigo». «¿Trato?» Emma asintió con tanta fuerza que Robert temió que se mareara. Axel sonrió, esa sonrisa genuina que rara vez mostraba en público, y miró a Slash. «¿Listo, hermano?» Slash simplemente asintió, y sus dedos comenzaron a deslizarse sobre las cuerdas. El riff inicial de Sweet Child O' Mine, ese riff icónico que ha hecho llorar a generaciones, llenó la pequeña habitación del hospital. No había amplificadores, no había efectos, solo el sonido puro de la guitarra acústica, y era perfecto. Axel comenzó a cantar, pero no con la intensidad agresiva de los conciertos. Cantaba suave, íntimamente, como si estuviera compartiendo un secreto. Y cuando llegó al coro, hizo una pausa y señaló a Emma. Con voz temblorosa pero clara, Emma cantó: «Sweet Child O' Mine, Sweet Love of Mine». Las enfermeras que se habían reunido discretamente fuera de la habitación lloraban. Robert tenía el rostro empapado de lágrimas. Incluso los músicos parecían conmovidos. La voz de Emma era débil, fracturada por la enfermedad y la emoción. Pero era la cosa más hermosa que cualquiera en esa habitación había escuchado jamás. Cuando la canción terminó, el silencio que siguió fue sagrado. Axel dejó la guitarra a un lado y se acercó más a Emma. «¿Sabes qué, pequeña? Llevo años cantando esa canción, miles de veces. Pero nunca había significado tanto como ahora. Gracias por recordarme por qué hago esto». Emma, agotada pero radiante, logró susurrar: «Gracias por venir. No sé cómo, pero siempre supe que lo harías». Axel permaneció en el hospital durante horas. No se tomó fotos para redes sociales. No hizo declaraciones públicas. Simplemente se quedó, hablando con Emma sobre música, sobre sueños, sobre la vida. Le contó historias de la carretera, de conciertos legendarios, de momentos en los que él mismo había querido rendirse, pero la música lo había salvado. Le firmó su guitarra acústica y se la regaló. «Para cuando estés mejor y quieras aprender a tocarla de verdad», le dijo, aunque ambos sabían la verdad no dicha detrás de esas palabras. Slash dibujó para Emma su famoso logo en una camiseta nueva. Le enseñó algunos acordes básicos en la guitarra, guiando sus pequeños dedos débiles sobre las cuerdas. «Tienes buen oído», le dijo con genuina impresión. «Eso no se puede enseñar, se nace con eso». Cuando finalmente fue hora de irse, Axel se inclinó y besó la frente de Emma. «Eres la luchadora más fuerte que he conocido», le susurró. «Mucho más fuerte que yo. No lo olvides nunca». Emma, casi dormida por el agotamiento y la medicación, murmuró: «Te quiero, Axel. Gracias por la música. Yo también te quiero, pequeña. Y gracias a ti por recordarme qué es lo importante». Los días siguientes fueron extraños. La historia de la visita de Axel se filtró, por supuesto. Los fans de Guns N' Roses inundaron las redes sociales con mensajes de amor y admiración. Algunos criticaron que no hubiera fotos, pero otros defendieron la privacidad de ese momento sagrado. Axel nunca hizo comentarios públicos al respecto, manteniéndolo como algo personal, algo que le pertenecía solo a Emma y a los que estuvieron ahí. Emma vivió 3 semanas más después de esa visita, 3 semanas en las que habló constantemente sobre ese día, reviviendo cada detalle, cada palabra, cada nota. La guitarra que Axel le regaló nunca dejó su cama. La sostenía mientras dormía, como si fuera un talismán que pudiera mantener alejada a la oscuridad. En sus últimos días, cuando hablar se volvió difícil y respirar era una batalla que su cuerpo estaba perdiendo,
Emma todavía tarareaba Sweet Child O' Mine. Las enfermeras la escuchaban a través de los monitores, esa melodía débil pero persistente que se negaba a apagarse. Robert estaba a su lado cuando Emma finalmente cerró los ojos por última vez. No hubo drama, no hubo escenas cinematográficas, simplemente una última respiración suave y luego silencio. Pero en su rostro había paz, una sonrisa pequeña y tranquila que decía que se iba satisfecha, que había vivido su sueño, que había sido vista y amada. El funeral de Emma fue pequeño, íntimo, pero en una esquina de la sala, sin anunciarse, sin hacer alarde, estaba Axl Rose. Vestía traje negro, gafas oscuras, y permaneció en silencio durante toda la ceremonia. Cuando se acercó al ataúd, colocó una rosa sobre él y susurró algo que solo Emma, donde sea que estuviera, pudo escuchar. Después se acercó a Robert. «Ella cambió algo en mí», dijo simplemente. «No sé qué exactamente, pero lo hizo. Y quiero hacer algo para asegurarme de que su luz siga brillando». 2 meses después, durante un concierto masivo en el Madison Square Garden, Axl Rose hizo algo que nadie esperaba. Antes de tocar Sweet Child O' Mine, se acercó al micrófono. «Esta canción», dijo a la multitud que rugía, «la he cantado millones de veces. Pero recientemente la canté con alguien muy especial, una niña llamada Emma, que me enseñó más sobre coraje y fuerza en una tarde que lo que aprendí en toda mi vida. Ya no está con nosotros, pero su espíritu está aquí. Esta es para ti, pequeña Emma». La canción que siguió fue diferente. Axl cantó con una emoción cruda que el público no había presenciado antes. Y cuando llegó al coro, miles de voces se unieron, cantando no solo para ellos mismos, sino para una niña de 9 años que amó la música hasta su último aliento. Robert, que estaba entre la multitud por invitación personal de la banda, lloró abiertamente. Pero no eran lágrimas solo de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de la certeza de que su hija había dejado una marca en el mundo, que su historia importaba, que su amor por la música había tocado incluso al hombre que la creó. La historia de Emma y Axl se convirtió en leyenda entre los fans de Guns N' Roses, no por sensacionalismo, sino por lo que representaba, la conexión real entre arte y audiencia, entre músico y fan, entre dos almas que se encontraron en el momento justo. Recordó a todos que detrás de los escenarios gigantes y las giras mundiales, la música siempre ha sido sobre conexión humana, sobre tocar vidas, sobre ser la luz en la oscuridad de alguien. Emma no vivió para crecer, para ir a conciertos, para aprender a tocar la guitarra que Axl le regaló. Pero vivió plena en los días que tuvo. Vivió amada, vivió escuchada, y vivió sabiendo que su canción favorita, cantada por su héroe, fue solo para ella. Y al final, ¿no es eso lo que todos buscamos? Ser vistos, ser importantes, dejar una huella, aunque sea pequeña, en este vasto universo. Emma lo logró en 9 años más que muchos en toda una vida. Si llegaste hasta acá y esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más historias que te van a hacer sentir.